Continuamos con Cerrando la Noche. Y como es costumbre, la segunda parte del programa siempre la estamos dedicando a tener conversaciones interesantes con nuestros invitados y nuestras invitadas. Y esta noche, para apartarnos un poco, digamos, de las políticas partidarias, aunque vamos a hablar de políticas, pero políticas de vivienda. Económicas. Claro que sí. De bajo costo. Así es, nos acompaña el licenciado Fermín Acosta, quien es el presidente de la Asociación de Constructores y Promotores de Vivienda, ACOPROVI, y la ingeniera María Gatón. Bienvenidos y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por invitarnos por aquí, señores. Sí, Bueno. Este es su espacio. Gracias. Hablar de un tema tan importante como la vivienda en la República Dominicana, posiblemente no estamos a diario observando programas de televisión, medios de comunicación, abordando problemas como estos. Generalmente nos enfocamos en los problemas de la delincuencia, que el alto costo de la vida, aunque por ahí cae la vivienda, que si las plantas a carbón, que si el problema de la chikungunya, que si el ébola. Pero problemas que tienen que ver con el diario vivir, digamos, de los dominicanos y las dominicanas, y con la calidad de vida como es la vivienda, y sabiendo todos el déficit habitacional que hay en la República Dominicana, de los cuales sé que ya tienen estudios que han realizado sobre la oferta y demanda y necesidad de vivienda en el país. Nos gustaría entonces que nos hablaran un poco sobre ese estudio que han realizado y cuál es la demanda real que tenemos en la República Dominicana. A propósito, muy buenas noches a todos. ¿Sabías tú, utilizando tu introducción, que cuando la gente tiene una vivienda digna sufre mucho menos de todos los problemas que tú mencionaste ahora? Entiendo que sí. Mira, el Banco Interamericano de Desarrollo editó un libro donde se mira el impacto de la vivienda en todos los aspectos económicos y sociales de los países. Y dice ese estudio del Banco Interamericano de Desarrollo que no es factible tú mejorar sustancialmente ni la salud, ni la educación, ni la seguridad ciudadana, nada si tú no mejoras la vivienda. ¿Por qué? Porque la vivienda te crea un entorno a ti que te hace a ti ser propietario de no solo de cuatro paredes, como decimos. Tú te empoderas de todo lo que es el sector más que de la vivienda. Y entonces, cuando tú tienes una vivienda nueva, una vivienda digna, tú dejas de recibir todo ese foco de invasivo que tú tienes. Por ejemplo, la gente que vive en las partes de los barrios de Los Sama, por citar una cosa que hoy estaba hablando la gente de La Barquita, por ejemplo, en la prensa, que dice que espera que este sea la última tormenta que los lleve a ellos a las calamidades que están viviendo en este momento. Nosotros estamos invirtiendo en el país el 4% en educación. ¿Tú crees que sustancialmente tú puedes mejorar la educación de esa gente si tú no sacas a esos muchachos de ahí, de esos focos de contaminación y de ruido que ellos viven, donde no se pueden concentrar para estudiar? ¿Tú crees que efectivamente tú vas a hacer una mejoría de la educación por solo invertir el 4%? Tú sacas a esa gente de ahí y tú vas a ver que tienen otra nueva vida. Cuando tú sacas a la gente de esos sectores y lo llevas a vivir en un sector organizado, hay menos problemas ciudadanos en sentido general. La gente de la salud, del que tú hablabas de la ébola, de la chikungunya, de cualquier cosa que tú quieras mencionar. Si esa gente vive ahí, que defecan todos en la calle, en los patios, todo, que la gripe del hermanito tiene por necesidad que pegarse al otro, pero la vivienda es la solución básica a la mayoría de los problemas que tienen las poblaciones, y no lo digo yo, lo dice el Banco Interamericano de Desarrollo. Y entonces, yéndonos al tema del déficit habitacional en la República Dominicana, el año pasado, a principios del año pasado, nosotros presentamos a la Nación el primer estudio que se hace en todo el territorio nacional
de lo que es la temática de la vivienda, que no solo enfocó la parte del déficit habitacional, porque veníamos hace mucho tiempo diciendo que el déficit habitacional en nuestro país es de 1 millón de viviendas, entre cualitativo y cuantitativo, pero no, descubrimos que no es así, es 1 millón de viviendas cuantitativo. O sea, faltan 972.000 viviendas, creo, en la República Dominicana. Es decir, 972.000 familias en la República Dominicana que no tienen vivienda. Y además, ese estudio nos dijo dónde se están produciendo las viviendas, qué cantidad estamos produciendo, qué características tienes. Y además, por otro lado, qué busca la gente. Porque una cosa es lo que tú produces, lo que tú tienes en oferta, y otra cosa es lo que hay en demanda. Pero ¿qué detectó ese estudio? Bueno, mira, de ese millón casi de familias, el 60% de esas familias no tiene ninguna posibilidad de comprar una vivienda. Absolutamente ninguna, económicamente hablando. Ni siquiera lo sueñan. Y del 40% restante, el 60% no califica para un préstamo bancario. Es decir, estamos hablando de un caos. Tú estás hablando de que más del 10% de la población dominicana no tiene vivienda y no tiene posibilidad de comprarla. Pero además recuérdense que el déficit habitacional está concentrado básicamente en los más necesitados, porque las clases pudientes tienen una y más de una vivienda. Quiere decir que cuando tú vas y porcentualmente tú lo enfocas en función de la población, estarás hablando de un 15 y un 18% de la familia dominicana que tiene una gran necesidad de comprar vivienda. Entonces, en este caso, ¿en qué medida ustedes pueden ayudar a que esta familia, como usted acaba de mencionar, un 10% de la población dominicana que no tiene acceso a una vivienda, cuál es el mecanismo, cuál es la facilidad que ustedes le dan como institución para que estas familias pues, puedan adquirir una vivienda a bajo costo, asequible? No sé si hay algún acuerdo con el Estado, con alguna institución del Estado que le permita aportar un bono, un inicial, para que estas familias pues, puedan adquirir una vivienda. Previo a eso, sí. En ese estudio identificamos ya el déficit cuantitativo y cualitativo. Hablamos de 972.000 aproximadamente. Usted decía que el 60% no tiene la más mínima posibilidad de adquirir una vivienda. ¿Cuáles factores influyen en que estas personas ni por la vía más remota puedan adquirir entonces su vivienda? Uno solo. ¿Cuál? Económico. Pero estás hablando de una población donde no tiene capacidad económica, pero donde más de la mitad del trabajador es informal. Entonces, es que esto no se puede ver como un problema aislado. Una cosa que ha hecho Acoprovi es servir unas áreas que están olvidadas por el Estado en la República Dominicana. ¿Por qué? Porque es el Estado, es el gobierno de la República Dominicana, son las instituciones estatales las que deben estar investigando cuál es el problema de la vivienda y cuáles son las posibles soluciones. Nosotros en ese sentido hemos servido de asesores del Estado y espero que nos oigan. En cierto modo, entendemos que nos están oyendo porque para cubrir esa necesidad, por ejemplo, en la ley 189.11, la ley para el desarrollo del mercado hipotecario y el fideicomiso, se logró la aprobación de un bono que la gente conoce como el bono del ITEVIS, que es que se le va a dar a la gente que compre vivienda de hasta 2,5 millones de pesos, es decir, vivienda calificada de bajo costo, más o menos el 8% del valor de la vivienda para ayudarla a comprar. Pero aún eso no es suficiente, porque el estudio de oferta y demanda de viviendas dijo que la mayoría de las viviendas que la gente quería comprar era de 1 millón de pesos y de 1,5 millones. Y nos encontramos en un callejón sin salida. ¿Cuál es? Bueno, nosotros no la podemos producir y si la producimos la gente no la puede comprar. ¿Y por qué no la podemos producir? Porque los costos no nos lo permiten. Las viviendas económicas se hacen normalmente en las afueras de la ciudad, porque los terrenos son más económicos, pero allá no hay servicios y el Estado tiene que proveer los servicios. Usted estaba hablando ahorita de un tema del tema energético, y si nosotros tenemos que proveerle los servicios, además de construir la vivienda, no puede ser a 1 millón y a 1,5 millones de pesos. Imposible. Entonces, por eso nosotros hemos planteado al Estado, primero,
que debemos institucionalizar el tema vivienda. El tema vivienda desde el punto de vista nuestro no está en la agenda del Estado, hay temas puntuales de vivienda. Se resolvió el problema de Boca Cachón, se está resolviendo el problema de La Barquita, se habla del proyecto Ciudad Juan Bosch, pero son causas puntuales. Pero en el Estado no hay una entidad que esté dedicada a solucionar el tema vivienda, el tema del déficit habitacional. Qué bien, qué bien. Entonces, volviendo a la pregunta de ahorita, que Junior no interrumpiste, sino simplemente entendiste que era muy importante que terminara o que concluyera con el estudio de factibilidad que ustedes pues realizaron. En este caso, las viviendas que ustedes construyen de bajo costo, ¿para quién está dirigida? ¿Para el sector informal? ¿Para el sector que necesita la aprobación de un préstamo a través de la banca? ¿A quién ustedes le venden? Si en este caso, si las personas que pueden comprar le solicitan a ustedes que quieren una vivienda de 1 millón, 1,5 millones hacia abajo, y para poder realizar una vivienda tiene que ser de 2 millones aproximadamente para que puedan tener tal vez beneficios y que ésta se pueda construir. Pero se ha pensado, como usted lo señaló ahora mismo, que el Estado, que el gobierno le ceda los terrenos y le haga lo que usted acaba de señalar ahora, las facilidades, y así usted debe vender la más barata la vivienda. Bueno, yo no sé si Susi quisiera contestar. Yo quisiera hacer algunas puntualizaciones. De hecho, como decía el licenciado Acosta, nosotros necesitamos un organismo de fomento, de regulación, elaborador y responsable de las políticas en materia de vivienda, que no lo tenemos. El Instituto Nacional de la Vivienda no sirve para eso. Yo creo que es el único país de América Latina, o de los únicos países de América Latina, que no tiene un ministerio. Que sea un organismo de fomento, de hacedor de políticas, no una competencia en materia de producción. Real y efectivamente es lo que necesita el país. Como decía el licenciado Acosta, es determinante la calidad de vida de la familia, la calidad de vida de la vivienda. Si te fijas y te vas al censo, los principales municipios expulsores de población son los que tienen una situación crítica en materia de empleo, en materia de pobreza. Allí habría que construir viviendas, porque no es solamente construir vivienda por construir vivienda, hay que saber localizarlas, hay que saber proveerlas de los servicios básicos y de los equipamientos comunitarios necesarios para que real y efectivamente sean una plataforma de desarrollo en términos integral de las familias y de los niños que van a las escuelas, como decía el licenciado Acosta. Entonces, para nosotros, cuando hablamos de que San Juan es expulsor de población, San Juan de la Maguana, Puerto Plata es expulsor de población, La Frontera es expulsor de población. Entonces, ¿por qué no intervenir esos municipios, esas provincias que son expulsoras de poblaciones, que vienen al Gran Santo Domingo, a zonas altamente vulnerables, como son las márgenes de los ríos, o zonas no adecuadas para asentar familias? ¿Por qué no intervenir? Yo creo que hay que intervenir en dos direcciones. Intervenir en los centros expulsores de población, porque la vivienda influye en más de un 50% en que la familia se consolide y permanezca en su lugar de origen, e intervenir en los centros receptores por la vulnerabilidad donde estas familias se asientan. Real y efectivamente, producir una vivienda significa construir infraestructura. Tenemos pobreza de infraestructura en el polígono central, tenemos pobreza de infraestructura en el Gran Santo Domingo en sentido general. Imagínate la pobreza que en materia de infraestructura tienen los barrios más pobres. Entonces, yo creo que es importantísimo visionar una política de vivienda, no solamente donde se estructure una política de subsidio para aquella población que no tiene los ingresos suficientes para adquirir una vivienda de la que producimos los promotores privados, sino que se estructure una política enfocada desde una visión desde el ordenamiento del territorio nacional. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué queremos? ¿Qué vamos a hacer con la frontera? ¿Cómo vamos a desarrollar la frontera? Yo creo que son muchos los aspectos que tienen que ver con política de vivienda, que nada más no es el cobijo, que nada más no es el servicio, porque la tierra y los servicios pudiera significar en un proyecto bien concebido en materia de vivienda económica, el 80 metros cuadrados de tierra por unidad habitacional, por unidad vendible habitacional, pero los servicios pueden significar un 5 o un 7% más
de costos. Entonces, si el Estado proveyera terrenos urbanizados e incentivara al sector privado, constrúyeme vivienda, que yo te doy la garantía de que esas viviendas van a tener un mercado, porque nosotros los promotores asumimos muchísimos riesgos cuando realmente intervenimos en vivienda económica. Tú te preguntas, ¿y a quién le venden? ¿Y cómo le venden? ¿Con qué te pagan? ¿Cómo te pagan? Ahora está el incentivo del bono y TEVIS, pero son muchos los otros incentivos que nosotros necesitamos, que yo creo que el licenciado Acosta te podría hablar de nuestra propuesta, que es el Fondo Nacional de la Vivienda, que es un instrumento fundamental de sustentación para la calidad de vida de los dominicanos. Previo a entrar al tema relacionado con el Fondo Nacional de la Vivienda, usted abordó temas puntuales que tienen que ver no solo con el problema de la vivienda, sino con el problema de las políticas públicas y las políticas sociales, porque posiblemente podemos tomar la decisión de crear un fondo y hacer 2.000 viviendas en toda la frontera, y eso no va a resolver el problema de esa migración interna que hay del campo a la ciudad, porque necesariamente eso lo provoca que la necesidad. Mientras haya necesidades insatisfechas, las poblaciones se van a movilizar donde se cree que hay mayores posibilidades. Pero la vivienda genera empleos. La vivienda genera una dinámica económica en las poblaciones importante. La vivienda te cambia la calidad de vida, como decía el licenciado Acosta. O sea, que donde quiera que se intervenga en materia de viviendas, y hagamos un programa mínimo y digamos, vamos a intervenir distritos municipales, municipios fundamentales, provincias, ¿qué yo te diré? O sea, son 3 macroregiones y son 9 regiones en la propuesta de ordenamiento territorial que fue presentado en enero en el Congreso Nacional. Y en función de eso, hagamos un plan de desarrollo, qué país queremos, hacia dónde vamos, y la vivienda seguro que será un aspecto fundamental en el desarrollo nacional. Ese es un tema que tiene que ver con el Estado social, democrático y de derecho que hemos definido en la Constitución, pero que lamentablemente no hemos encontrado la forma de hacer esa Constitución en la práctica. Nos dicen que es momento de hacer una pausa, con el permiso de ustedes, el licenciado Fermín Acosta y la ingeniera María Gatón. Vamos a ella y en breve continuamos con Cerrando la Noche. Continuamos con Cerrando la Noche y esta interesante conversación con el licenciado Fermín Acosta y la ingeniera María Gatón. Ya hemos hablado de diferentes tópicos que tienen que ver con el problema de la vivienda en la República Dominicana. Yo diría, Junior, que no es interesante, es fundamental para una familia, para un hogar, una vivienda. Así es. Es un tema capital. Podemos decir que lo sacamos un poco de tema porque la idea de la entrevista fundamentalmente era hablar de la creación del Fondo Nacional para la Vivienda, pero entendíamos que hablar pura y simplemente del fondo sin abordar el problema iba a ser incompleto. Ahora sí podemos hablar el tiempo que nos queda del Fondo Nacional de Vivienda. Que yo espero que sea mucho. Queda tiempo. Mira, comenzamos hablando del estudio de oferta y demanda de viviendas que hizo Acoprovi el año pasado. Uno de los grandes señalamientos de ese estudio es la poca capacidad de compra que tiene el dominicano. Como ustedes lo decían ahorita, tenemos unos ingresos bajos y entonces la gente no tiene mucha capacidad de compra. Eso está en el estudio de oferta y demanda de viviendas. Entonces, ¿qué quiere decir? A la gente hay que ayudarlo a comprar su vivienda. Pero lo que nosotros estamos proponiendo aquí no es un invento de nosotros, es una cosa que le están haciendo en todos los países que nosotros tomamos como muestra cuando hablamos de desarrollo. Es decir, no nos estamos inventando nada. Mira, ya lo está haciendo Colombia. Colombia está haciendo 250.000 viviendas anuales. 1 millón, casi 1 millón hizo el gobierno de Santos en estos 4 años que acaban de pasar. Acaba de repostularse Santos y ganar. Y ahora va a ser otro 1 millón más. En México se hacen 650.000 viviendas anuales. En Brasil se hace 1 millón de viviendas anuales. Es decir, todos los países. Ya en Chile no se habla de déficit habitacional, se habla de déficit cualitativo, porque ya prácticamente el cuantitativo está cubierto. Entonces, esos países que nosotros tomamos como ¿Tenemos alguna gráfica, licenciado? Sí, esos países que nosotros tomamos como ejemplo de desarrollo han hecho esto antes que nosotros y han tomado la vivienda como locomotora del desarrollo.
Entonces nosotros tenemos un gran problema aquí, es que decimos, bueno, los trabajadores ganan poco sueldo y los patronos decimos, estamos pagando demasiado, no podemos pagar más. Ustedes saben, ustedes hablaban ahorita del tema laboral. Y entonces, ¿qué respuesta buscamos? Bueno, ¿qué hicimos en Acoprovi? Nos reunimos, contratamos un experto colombiano y comenzamos a ver qué podíamos proponer que no significara ni sacarle dinero al trabajador del bolsillo, ni sacárselo al patrono, porque nos íbamos a encontrar en un lío. Entonces dijimos, ¿y qué podemos hacer? Bueno, lo que hacemos los empresarios, eficientizar el uso de los recursos. Y entonces detectamos que nosotros estamos acumulando, por ejemplo, en el seguro de riesgo laboral, una cantidad de dinero que no hay ninguna posibilidad de usarlo, porque hace 3 o 4 años se hizo un estudio que decía que el tope necesario en los seguros de riesgos laborales debe ser de 4.000 millones de pesos. Pero resulta que el superintendente de riesgos laborales acaba de declarar que hay 18.000 millones de pesos. ¿Y cómo se explica que un país pobre, que hay 1 millón de familias sin casa, tenga ahí 12.000 millones de pesos que no lo esté utilizando, ni haya posibilidad de utilizarlo? Que es un aporte que han hecho los patronos. Entonces nosotros dijimos, señores, vamos a hacer una propuesta. De esos 18.000 millones de pesos, que nosotros creíamos que eran 16.000, y luego el superintendente de valores, no, son 18.000. Dijimos, vamos a coger 8.000 millones y vamos a hacer un ejercicio a ver qué pasa. Propusimos, tenemos una gráfica ahí que me gustaría que la gente señor director, por favor, la pudiera ver. Dijimos, bueno, de esto vamos a tomar una parte para hacer un ejercicio y vamos a tomar 8.000 millones de pesos de esos 16.000 o 18.000 millones que hay, y que todavía queda un excedente de recursos. Y de ese dinero vamos a ver qué pasa si nosotros lo dedicamos a ayudar a la gente a comprar su vivienda. Vamos a hacer un ejercicio de subsidio de tasa. Y dijimos, si cogemos esos 8.000 millones de pesos, ¿cuántas viviendas, a cuántas familias le podemos subsidiar las viviendas? Bueno, dijimos, podemos llegar hasta 60.000, 70.000, depende del monto que le subsidiemos, utilizando unos recursos que están ahí, que no se están utilizando, que están disponibles, ni hay ninguna posibilidad de que se usen. Nosotros hemos propuesto, bueno, sector patronal, tú estás aportando un porcentaje del salario, por encima del salario que tú pagas, no quite ese aporte que tú estás haciendo, déjalo en ese mismo porcentaje, no aumente tus gastos, pero eso aporta a un Fondo Nacional de la Vivienda. Y miren ustedes lo que se ve ahí. Si cogemos y le subsidiamos la tasa de interés a la gente, cogiendo esos 8.000 millones, más lo que vamos a estar poniendo anualmente como aporte a ese fondo, nosotros podemos tener, mire ahí, usted tiene un cuadro donde dice, para viviendas de 1 millón de pesos, de 1.500.000 y de 2.500 pesos, de 2 millones de pesos. Si nosotros tomamos las tasas de interés promedio que ha venido teniendo el mercado, que son de aproximadamente un 12%, y le decimos, con esos 8.000 millones, más lo que nosotros aportamos anualmente, le subsidiamos al que compra la vivienda más pobre, le subsidiamos más. Al que compra la intermedia un poquito menos, y al que compra la más costosa un poquito menos todavía. Es decir, a mayor necesidad, mayor subsidio. Por ejemplo, en el cuadro veíamos que al que va a comprar la casa de 1 millón de pesos, le diríamos, vamos a subsidiarle 5 puntos. Al que la compra de 1,5 millones, 4 puntos, y así por el estilo. Bueno, mira, la gente, podemos subsidiar el porcentaje del interés baja por encima de un 40% de lo que la gente va a pagar al banco. Y entonces tú vas hacia la gente posible de calificar con un préstamo bancario. Es decir, la gente necesita menos recursos para poder comprar su vivienda. Y ahí vemos que, por ejemplo, otra propuesta que hicimos, y vamos a aguantar... Antes que pase la propuesta, ¿serían beneficiados de esos planes esos trabajadores que ganan 6, 7 y 10.000 pesos? ¿Tendrían la posibilidad de acceder a un financiamiento por una vivienda de 1,5 millones de pesos? El ejercicio que nosotros hicimos dice que, porque tú sabes que tú tomas el ingreso familiar, un banco te toma el ingreso familiar. Entonces, si la gente va a poder pagar 6.000 pesos, 5.000 pesos, 4.000 pesos, ¿de un alquiler? No. ¿Del financiamiento? Del financiamiento de su vivienda. Quiere decir que la gente califica. La gente va a poder ahora pagar menos por la cuota que paga el banco que es lo que están pagando de alquiler. Entonces, en adición a ese subsidio de tasa de interés, nosotros hemos propuesto, bueno, ese subsidio de tasa no puede ser infinito.
que han hecho los otros países, te subsidian la tasa por los primeros 7 años, porque los estudios dicen que el ciclo económico de la familia cambia en 7 años, que el promedio de que dura la gente en una vivienda son 7 años, pues lo que han hecho otros países es subsidiarla por 7 años. Pues con este esquema de subsidio de tasa, que baja sustancialmente lo que la gente va a pagar de la cuota al banco, la gente se puede calificar más fácilmente para comprar su vivienda, que es lo que decíamos ahorita. Por un problema económico la gente no puede calificar. Si a eso tú le sumas el bono del ITEVIS que hablábamos hace un rato, que es de aproximadamente un 8%, pues lo que la gente va a pagar por su casa, si tú comparas lo que está pasando ahora con lo que pasaría después de eso, baja prácticamente a la mitad. En adición a eso, hay otros esquemas que se han propuesto, como que en los terrenos del Estado se hagan proyectos de vivienda donde el Estado aporte el terreno o la infraestructura, y eso es maravilloso, porque déjame decirte una cosa, nosotros estamos enfocando lo que es producir la vivienda y solucionar el problema a la familia, pero busca el efecto económico que eso tiene en el país. Cuando tú construyes en un país 60,000 viviendas, ¿tú estás hablando de otro país? ¿Tú estás hablando que el Producto Interno Bruto es otra cosa? Tú estás hablando que el desarrollo de ese país se multiplica, el crecimiento es geométrico. Entonces, decíamos nosotros también, la ley 189.11, el bono del ITEVIS, se aprobó y la Junta Monetaria y la Dirección General de Impuestos Internos dicen, bueno, ese bono se le da al que está inscrito en la Seguridad Social. Y nosotros decimos, pero esto es lo más injusto que hay, porque el que más lo necesita es el trabajador informal, que no está en la Seguridad Social, porque el que está en la Seguridad Social tiene cubierto, aunque sea de manera básica, los riesgos laborales, el seguro de salud y tiene una pensión, poca o mucha, pero el informal no tiene nada de eso. Entonces nosotros decimos, vamos a darle el bono al informal. Entonces, si tú coges y le das el bono al informal y le subsidia la tasa de interés, ¿qué está pasando con el país? Y no le estamos poniendo ni más impuestos al trabajador, ni más impuestos al empleador, ni le estamos pidiendo al gobierno que ceda nada. Estamos siendo eficientes en el uso de los recursos que tenemos. En adición, nosotros decimos, bueno, nosotros estamos dedicando un 4% del Producto Interno Bruto a educación. Y la gente que está en el sector de educación no necesita vivienda. Solamente hay que hacer escuelas, solamente hay que darle educación, hay que ayudar a la gente a que compre su vivienda. Bueno, pues para no violar ninguna ley, porque es cosa de la que hemos cuidado, ni proponer violar leyes, ni proponer que haya nuevos gastos, propusimos de ese 4%, vamos a coger una pequeña cantidad y vamos a hacer el mismo subsidio de tasa que estamos proponiendo para todos los sectores pobres. Vamos a aportarle un subsidio a la gente que está en el sector educativo, es decir, a los técnicos del Ministerio de Educación, a los empleados, a los de las escuelas a nivel nacional. A los maestros. A los maestros. ¿Cuánta gente hay en el sector de educación? Señores, estamos hablando de que sin poner un centavo más de costo a los que tenemos, tanto los trabajadores como los empleadores, podríamos subsidiar 60, 80 mil viviendas en los próximos 5 años. Pero eso es una propuesta nuestra. Como eso, hay muchas otras cosas que se pueden ir haciendo y que el Estado tiene que propiciar. Y entonces, en vez de ser ACOPROVI, que gracias a Dios que existe, que el Estado tenga un grupo de técnicos planificando lo que es la solución del déficit habitacional en la República Dominicana. ¿Esa propuesta no afectaría el fondo de contingencia de riesgos laborales? Bueno, el estudio dijo que se necesitan 4,000 millones. En el año, creo que 2010, el gobierno retiró 2,000 millones porque cuando se hizo el estudio, que se detectó que había un excedente de recursos, el gobierno dijo, bueno, vamos a sacar parte de ese dinero que no se está utilizando ahí y sacó 2,000 millones. Los empleadores dijeron, bueno, pero si ya ese dinero no se necesita, ¿por qué tenemos que seguir pagando? O porque devuélvanos el excedente. Y los sindicatos se opusieron. Pero ciertamente se detectó que son 4,000 millones lo que se necesita. Y tenemos la suma de 18,000 millones. Entonces, señores, ese dinero lo vamos a seguir utilizando. Y la propuesta es entonces dedicar ese dinero a invertirlo en la gente, a invertirlo en la economía del país, a invertirlo en el desarrollo. Licenciado Fermín, brevemente, háblenos un poquito de la Unión Interamericana para la Construcción de la Vivienda. La Unión Interamericana para la Vivienda, UNIAPRAVI, es un organismo que está en toda Latinoamérica.
es un organismo asesor del Banco Interamericano de Desarrollo, es asesor de las Naciones Unidas y es asesor de la CEPAL. A nosotros nos dieron el honor de elegirnos vicepresidente, segundo vicepresidente mundial de UNIAPRAVI, y vamos a tener aquí el 18, 19 y 20 de septiembre, el próximo mes de septiembre, una conferencia sobre el tema vivienda, porque es que el tema vivienda es la locomotora del desarrollo de los países prácticamente en toda Latinoamérica. Y ahí vamos a tener el problema del arrendamiento. Ustedes saben que el problema que tenemos aquí de la ley de alquileres, vamos a tener ahí todos los temas que tienen que ver con la vivienda, la producción, el subsidio de la vivienda, y vamos a hablar también de muchos temas relacionados entre 15 o 20 países que van a venir a República Dominicana. Qué bueno, qué bueno. Pienso que queda la invitación abierta. Quedaron temas inconclusos. Así muchos. es. Vamos a necesitar de otro programa para seguir. El honor será nuestro. Susi y yo encantados. Profundizando en estos temas. Hemos llegado al final del programa. Gracias al licenciado Fermín Acosta y a la ingeniera María Gatón. Fermín es el presidente de la Asociación de Constructores y Promotores de Vivienda, ACOPROVI, por habernos acompañado en este programa. Esperamos en una próxima oportunidad tenerlos por acá. Junior, la buena noche mía va a ser una frase que tengo, que quiero a partir de hoy compartir con los amigos televidentes, pues una frase de vida, una frase que ayude pues a motivar precisamente el tema de hoy. De vivienda. De vivienda, no de vida, de vida. ¿No tenemos la frase? Bueno, ahí tenemos la frase. Dice que la vida es muy peligrosa, no por las personas que hacen mal, sino por las que se sientan a ver lo que pasa. Simplemente estamos llamando a la gente a que aporte un granito de arena para su comunidad, para su país y para la vida. Así es. Hasta mañana.